Vamos a hablar, el tema del día de hoy es hablando del fruto del Espíritu, ¿verdad? La vez pasada hablamos un poquito, ¿de qué hablamos la vez pasada? El fruto del Espíritu, y hablamos del amor, ¿verdad? Porque esta es la fecha, ¿verdad? Los días, el mes del amor, pero comenzamos hablando del amor. Y hoy el que sigue, si me ayudas por favor con la presentación, por favor si me ayudas a irla poniendo. Ahora vamos a hablar acerca del gozo, Y yo quise ponerle así un título, hablando acerca del gozo. Gozo difícil de entender, fácil de sentir. Diga conmigo, gozo difícil de entender, fácil de sentir. Porque uno se pregunta, ¿cómo es que los creyentes, los cristianos, los que han puesto su fe en Dios, su fe en Jesucristo, tienen gozo en momentos de dificultad? ¿Cómo es que los cristianos pueden sentir gozo, pueden sentir en esos momentos de aflicción, de necesidad? Y el domingo pasado, ¿verdad? Iniciamos hablando acerca de este tema, el fruto del Espíritu. Y hablamos que es un conjunto de virtudes. Si tú no estuviste, déjame darte así un pequeño resumen. El fruto del Espíritu es un conjunto de virtudes que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, que reflejan el carácter de Cristo. Y cuando yo las tengo, me permito vivir la vida cristiana más plenamente. ¿Me estás siguiendo con eso? O sea, es un conjunto de virtudes, el fruto del Espíritu. Es un conjunto que lo conocemos, Gálatas 5, 22 y 23, ¿verdad? Amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Es un conjunto de virtudes que nos permiten a nosotros, que se desarrollen en nosotros, que nos ayudan a reflejar el carácter de Cristo. Y cuando tengo esas virtudes, me permiten vivir la vida cristiana más plenamente. Más plenamente se desarrolla en la vida cristiana, me permiten vivirla. Mis relaciones son más armoniosas, mi comunicación es mejor con la esposa, mi amor por los demás se desarrolla más libremente, aunque a veces me hace mal, pero mi amor se está desarrollando y puedo evitar regresarles mal por mal. Me permiten vivir la vida más plenamente, el fruto del Espíritu, esas virtudes del fruto del Espíritu. Hablábamos también que el amor es indispensable para el cristiano. Y un amor verdadero solo lo puede dar Dios con su Espíritu Santo en nosotros. Un amor verdadero solamente lo da Dios con su Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cómo es este amor que da Dios? Amor, decíamos también, escuche, es un deseo interno de dar a la otra persona lo mejor de ti para su propio bien. Es un deseo interno de dar a la otra persona lo mejor de uno para su propio bien, aun si eso implica la peor de las experiencias para mi vida misma, para tu vida misma. ¿Y dónde vemos eso? ¿De dónde sacamos esa definición de amor? Porque así lo hizo Cristo. Así lo hizo Dios. Dio lo mejor de Él, a su único Hijo, lo mejor para nuestro más grande beneficio. Y hoy vamos a hablar de esta otra virtud, del gozo, que nos ayuda a vivir la vida cristiana, ¿verdad? El gozo del Señor nos ayuda a vivir la vida cristiana más plenamente. Y este gozo es difícil de entender cuando las cosas no van bien. Es difícil entender esta clase de gozo que el Espíritu Santo nos da a nosotros, los hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos da. Es difícil de entender. Hay algo que nos mantiene con esa fuerza de seguir adelante. Es difícil entender qué es, pero sí lo podemos sentir, el gozo del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón.
Es difícil de entender para los que no conocen al Señor. Es difícil de entender para los que no han encontrado en Dios un refugio. Es difícil de entender para los que no tienen la presencia de Dios en su vida. Pero para nosotros es fácil de sentir, porque el Espíritu Santo siempre está actuando en nuestras vidas, aún en momentos de aflicción. Ahora, déjeme explicarle algo. Este gozo no se trata de siempre estar sonriendo, no se trata de que nos pasa algo mal y ay, qué bueno que me pasó eso a mí. No se trata de eso. No se trata tampoco de que nunca vamos a llorar. Este gozo no se trata de vivir sin problemas o sin necesidades. Tampoco es que no habrá momentos de profunda tristeza. No se trata de eso, esta clase de gozo. No se trata que no habrá momentos de profunda tristeza. Romanos 9, capítulo 1, Pablo escribe estas palabras. Escuche lo que escribe Pablo a Romanos. Se le dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, decía Pablo. Tengo gran tristeza en mi corazón y tengo un continuo dolor. No se trata de que no vamos a experimentar aflicción. Este gozo no se trata de que no va a haber momentos difíciles, que no vamos a llorar, que no vamos a veces a pedirle al Señor como el salmista, ¿verdad? David lo hacía: Señor, clamé a ti y tú has escuchado mi voz. Y ese clamar era porque estaba angustiado, estaba triste. Pero tú, dice David, extendiste tu diestra, extendiste tu mano de misericordia y me levantaste. Entonces este gozo no se trata de que no vamos a pasar aflicción, porque Jesús mismo experimentó tristeza. Nunca se ha experimentado un mayor sufrimiento como el de Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53. Su vida estuvo llena de sufrimientos desde que nació, desde su infancia hasta la cruz, desde la cuna hasta la cruz. Estuvo llena de problemas, de situaciones difíciles. En su infancia tuvo que salir de ahí, salir de donde vivía, porque Herodes, ¿verdad?, lo mandó matar, y sus padres tuvieron que llevarlo a Egipto. Todo su ministerio se caracterizó, el ministerio de Jesús, por el dolor que sintió por la dureza y la incredulidad en el corazón de los hombres. Lloró por su pueblo, lloró por Lázaro cuando él falleció. Aún la noche antes de su crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos estas palabras. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí, les dijo, hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, le dijo Jesús. Mi alma está muy triste. Hay una gran tristeza en mi corazón. Tan grande era su agonía en esos momentos que la Biblia me enseña que sudó gotas de sangre. Lucas 22:44 nos enseña, si quieres anotarlo, que sudó gotas de sangre. Por supuesto, el dolor más grande de su vida fue cuando estuvo en la cruz del Calvario. Su padre escondió su rostro de él, provocando que Jesús gritara en desesperación. Jesús clamó en la cruz del Calvario. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, dijo Jesús, ¿por qué me has abandonado? No cabe duda que ninguna tristeza que cualquiera de nosotros experimentemos
se compara a la del Salvador. Ninguna tristeza se compara a la que Él pasó. Ninguna tristeza, ningún dolor se compara a lo que Jesús pasó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo? Y puede responder si gusta. ¿Usted cree que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que estaba lleno del Espíritu Santo. Si Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, entonces Cristo podía mantener el gozo del Espíritu en medio de las dificultades. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Si Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, entonces Cristo podía mantener el gozo en medio de las dificultades. Hay un gozo en la vida del cristiano en medio de una vida de tribulación, de pruebas, de dificultad. Hay un gozo que los demás a veces no entienden, pero que nosotros podemos sentir a Dios actuando en nuestras vidas en esos momentos de dificultad. Pablo inclusive escribe estas verdades en 2 Corintios 4:8. Pablo dice: estábamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque a veces así nos podemos llegar a sentir, en tristeza, en aflicción, derribados por algo que nos pasó. Porque a lo mejor tuvimos problemas en el trabajo, a lo mejor alguien tiene problemas con sus hijos, a lo mejor tiene dificultades con sus hijos y siente que ya no puede más. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, cuando tú corres a la presencia de Dios, tú puedes sentir cómo Él te reconforta, te abraza. Tú puedes sentir el amor de Dios, tú puedes sentir el gozo del Señor. Ahora, en ocasiones perdemos este gozo porque tenemos un concepto a veces equivocado de qué se trata este gozo. Se suele definir así el gozo. A veces podemos definirlo, o se suele definir así el gozo, que el gozo es el que da el Espíritu Santo y la alegría depende de las circunstancias. Y tal vez pueda tener algo de cierto esa definición. Pero según la Biblia no hay diferencia entre alegría y gozo, según lo que me enseña la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, el Salmo 4:7 me dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaban en su grano y su mosto. David trata de decirnos algo, que los impíos tal vez pueden ser felices cuando llega el dinero y todo está próspero, pero David podía sentir incluso en tiempos de angustia el gozo del Señor, porque él ponía su corazón, ponía su confianza en el Señor, y el Espíritu Santo, Dios ministraba el corazón de David. Dios ministra nuestros corazones cuando vamos a Él y ponemos nuestra confianza en Él. También Proverbios 11:10: con el bien de los justos, dice Proverbios, se regocija la ciudad. Hablando de gozo, de regocijo. Y cuando perecen los impíos, hay gritos de alegría. Según la Biblia no hay diferencia en este pasaje entre gozo y alegría. Lo señala que es igual, es sentir gozo, es sentir alegría. Lo que Dios nos quiere decir, lo que su palabra nos quiere decir, es que el gozo del cristiano no es como a veces nosotros creemos, no es como muchas veces lo definimos, que tenemos que andar sonriendo siempre, que tenemos que andar aún en las dificultades, ¿verdad? Ay, qué bueno que me pasa eso. No se trata de eso el gozo. ¿De qué se trata el gozo del Espíritu? Escuche. El gozo del Espíritu, sígame aquí, es un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia, experimentado como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda que no importa la experiencia que estemos atravesando, Él la conoce, Él la controla y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo. Él la conoce, Él la controla.
no importa la experiencia que estemos atravesando, y Él la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué quiere formar el carácter de Cristo en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas? Para llevarnos a vivir más cerca de Él, más cerca de su presencia, en dependencia de Él y para la gloria de Él. ¿Me está siguiendo con eso? ¿Para qué quiere el Señor formar el carácter de Cristo en nosotros? Para que aprendamos a vivir cerca de Él, en dependencia de Él y para la gloria de Él en todo lo que hagamos. Si yo no estoy cerca de Él, si yo no lo conozco, yo no sé cómo vivir para su gloria. Yo voy a vivir para mi gloria, pensando que lo que haga a veces solamente es para mí, lo que yo quiera hacer, que me dé satisfacción a mí solamente. Pero Él quiere darte su gozo, porque Él quiere darte satisfacción y plenitud en todo lo que hagas. Ahora, hay un sentimiento. El gozo es un sentimiento. ¿De qué? ¿De qué es un sentimiento? En primer lugar, de satisfacción y plenitud. Que estemos satisfechos, que estemos plenos, que nuestro corazón esté satisfecho, que nuestro corazón esté pleno. El origen de ese sentimiento de gozo es Dios. A veces buscamos ese sentimiento de satisfacción en otras cosas. Lo buscamos en compras. Que compran vestido, compran muchas zapatillas. A veces buscamos ese sentimiento, ¿verdad?, de satisfacción y plenitud. Y no es malo, ¿verdad? No es malo que podamos comprar, que podamos adquirir cosas. No, no está mal, pero no podemos reemplazar la presencia de Dios, sentirlo. La plenitud que Dios nos da no será reemplazada por lo que podamos llegar a lograr, a comprar, a adquirir. ¿Me estoy explicando con eso? El origen de ese sentimiento de gozo es Dios. La razón de ese gozo es la presencia de Dios en nuestras vidas. La razón de ese gozo es que la presencia de Dios está en nuestras vidas, ministrando, trabajando, hablando. Es la presencia de Dios la que va a cambiar nuestro corazón, la que va a cambiar nuestra vida, la que nos va a llenar de su paz, de su gozo en medio de la aflicción. Es la presencia de Dios que necesitamos todos los días. El sentir su presencia cada vez más cerca de mí, eso me da un gozo en medio de mis luchas y de mis pruebas. Su presencia me da un sentir de plenitud en mi corazón. Su presencia me da un sentir que llena todo mi ser, todo mi corazón. Por eso cuando nos reunimos, yo quiero invitarte que cada vez que te reúnas, que cada vez que tengas en tu casa, si oras, si pones música para orar, que te deleites en la presencia de Dios, que derrames tus lágrimas, que derrames tu corazón, que te llenes de la presencia de Dios cada día, porque ahí vas a encontrar un sentimiento de plenitud para tu vida, un sentimiento de satisfacción que nadie más te lo puede dar. ¿Usted recuerda el día que aceptó al Señor Jesucristo, que lo convenció el Señor? ¿Usted lo recuerda ese día? ¿Usted recuerda el día que el Señor le hizo sentir su pecado, que usted estaba equivocado y que pudo aceptarlo y que Señor, te acepto a ti, te reconozco? Y pudo sentir el gozo del Señor en su corazón. Yo me recuerdo ese 19 de julio de 1996, no hace mucho. Pero me recuerdo cómo el Señor llenó mi vida en ese instante, en ese momento, de un gozo y una paz que necesitaba. Así que es posible tener gozo del Espíritu. Es posible tener el gozo del Espíritu y pasar experiencias de tristeza. Pero en medio de la tristeza
podemos decir, en medio del dolor, escuche, en medio de la tristeza, es posible tener el gozo del Espíritu y pasar momentos de tristeza, de dolor, pero en medio de la tristeza, en medio del dolor, yo puedo decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Yo sé que el Señor está conmigo en medio de la tristeza, en medio del dolor, aunque ande en valles de sombra y de muerte, yo sé que el Señor está en mí, está conmigo, está dentro de mí, está actuando en mí y me va a ayudar, me va a levantar en medio de la tristeza y del dolor. Si hay alguien que ha experimentado, si hay alguien que ha tenido el gozo del Espíritu continuamente en su vida, y al mismo tiempo experimentar profundo dolor y tristeza, sufrimiento, esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Nunca nadie ha experimentado mayor sufrimiento como el de Jesús. A lo mejor nosotros hemos experimentado cierto sufrimiento, cierto dolor, pero Jesús no se compara el dolor y el sufrimiento que Él pasó, que Él tuvo al vivir aquí entre nosotros, al vivir en la tierra. Aún Hebreos 5:17, Cristo, dice Hebreos 5:17, y Cristo en los días de su carne, en los días que vivió en la tierra, dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado, escuche, con gran clamor y lágrimas. Le pidió al que podía librarlo de la muerte. ¿A quién? Al Padre. Pero dice que lo escuchó, dice, y fue escuchado a causa de su temor reverente. Fue escuchado. Le clamó al que podía librarlo de la muerte. La pregunta es, ¿lo libró de la muerte? No, sin embargo, la Biblia dice que fue escuchado. El hecho de saber, de sentir que Dios está con nosotros, llena nuestra alma de plenitud. El hecho de saber que Dios está con nosotros, el hecho de saber, Jesús dijo, clamó con lágrimas. Sin embargo, su Padre no lo libró, porque tenía ese propósito, porque tenía un propósito en Jesús, y ese propósito ahora nos tiene aquí. Ese propósito ahora nos trajo salvación. El propósito por el cual Jesús vino ahora nos trajo salvación, nos trajo vida eterna, vida en abundancia. Ese es el propósito por el cual Cristo murió por nosotros. Ninguna de esas experiencias le robó el gozo a Cristo. Ninguna de esas experiencias le robó el gozo de sentirse lleno, pleno, porque estaba obedeciendo al Padre, porque estaba haciendo la voluntad del Padre, porque estaba estaba cumpliendo el propósito por el cual vino a esta tierra. Ninguna de esas experiencias le robó el gozo, el poder sentirse pleno en la presencia de su Padre. De manera que el gozo del Espíritu, escuchen, no implica la ausencia de tristeza. El gozo del Espíritu no implica la ausencia de tristeza. En medio de la tristeza, nosotros podemos tener un sentido profundo de la presencia de Dios, acompañado de una garantía. ¿Cuál es la garantía? Que Dios está obrando en mi vida para su gloria. En medio de todo eso, en medio de toda situación, yo aún puedo experimentar plenitud y satisfacción en Cristo. En medio del dolor, de la tristeza, yo puedo encontrar plenitud y satisfacción solamente en la presencia de Dios. Pablo escribe a Timoteo en una de sus cartas, y le escribe desde la cárcel. Y mírelo, escuche y mire lo que Pablo le escribe a Timoteo, según de Timoteo 4:16. En mi primera defensa, le dice Pablo, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. ¿Eso no es gozo?
Eso es soledad. Todos me abandonaron, dice. Pero hay una cosa, hay algo que él después dice, que no se les tome en cuenta. Ahí está el gozo. Aunque me abandonaron. Verso 17. Que no se les tome en cuenta. No estuvieron conmigo, todos me abandonaron. Estoy en soledad. Pero el Señor estuvo conmigo. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Eso es plenitud, eso es gozo, eso es la presencia de Dios. El Señor está contigo, el Señor está conmigo en momentos de tristeza, de aflicción. El Señor está con nosotros y nos fortalece en estos momentos. Y luego tenía un propósito por el cual el Pablo estaba en la cárcel, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran. Hay un propósito de Pablo, hay un propósito para ti, hay un propósito para mí. Aún en medio de la tristeza y del dolor, Él nos fortalece, el Señor está con nosotros. Pablo estaba abandonado, traicionado, y en medio de esa experiencia Pablo dice: el Señor llenó el vacío de soledad. Él me fortaleció. El Señor llenó mi corazón. El Señor me fortaleció. El Señor nos fortalece. Él está a nuestro lado. Tú puedes sentir la presencia de Dios tan real que te va a fortalecer. Difícil de entender para muchos, pero fácil de entender para los que le amamos, para los que le buscamos, le obedecemos y vamos a Él en momentos de necesidad y de aflicción. El gozo del que Pablo habla no es un gozo superficial. No depende de lo que ocurra en nuestra vida cotidiana, sino que proviene de una relación, escuche, proviene de una relación personal con Jesús. El gozo que el Pablo habla proviene de una relación personal con Jesús. Jesús, aquí está mi vida. Jesús, cada día te necesito. Jesús, quiero aprender más de tu palabra. Quiero escuchar tu voz. Quiero cantarte. Quiero adorarte, Señor, en medio de una situación difícil. El gozo que Pablo habla es un gozo que habla de una dependencia total de Dios, con una relación con Dios, una relación con Jesús. Proviene de esa relación personal. Y es una esperanza que Dios ofrece para todo aquel que le busca, que le ama, que le acepta. Si tú y yo queremos experimentar ese gozo de plenitud, de satisfacción, de la presencia de Dios, tenemos que vivir en relación personal con Jesús. El gozo del cristiano no es un sentimiento efímero que desaparece cuando terminas de hacer algo, cuando terminas, no es como el ejemplo más práctico, ¿verdad? A lo mejor es cuando tú vas a correr y empiezas o ves una película que te agrada mucho, que te gusta, hay un sentimiento de satisfacción en tu mente, no sé si es la dopamina o alguna otra sustancia, pero o cuando estás viendo el teléfono, dicen que la dopamina sube el sentimiento de satisfacción, pero terminas, entonces baja ese sentimiento de gozo y necesitas algo más. Pero el gozo del cristiano no es un sentimiento efímero que depende de las situaciones momentáneas, sino es un gozo que brota de conocer a Cristo y lo que ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Es un gozo que brota de saber que me ha limpiado, que me ha lavado, que su sangre preciosa me ha lavado y me ha limpiado de todos mis pecados, que me acepta ahora, que me abraza y que soy su hijo. De ahí viene nuestro gozo. Es un gozo que brota de experimentar su amor y vivir en su presencia. Es un gozo, es una fuente, su gozo es una fuente de fortaleza, de paz y esperanza para nosotros. Salmo 16, verso 11, quiero ir terminando. ¿Sabe? Acompáñeme sobre sus pies. Póngase de pie, quiero ir terminando. Si puede estirarse un poco.
Este gozo del que habla Pablo, este gozo que necesitamos todos los días, es una fuente de fortaleza, de paz y esperanza. Dice el Salmo 16, verso 11: me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida, Señor, el camino por el que debo de andar. En tu presencia, y yo quiero añadir, solo en tu presencia, yo diría, solo en tu presencia hay plenitud de gozo para mi vida. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, en medio de dificultad, de aflicción, delicias a tu diestra para siempre, dice el Salmo. Lo que está diciendo David en este Salmo, lo que él reconoce es que solo Dios tiene la sabiduría en primer lugar y la autoridad para mostrarse el camino por donde debes de ir. Comienza diciendo: me mostrarás la senda de la vida. Lo que está diciendo es que solamente Dios tiene la sabiduría, la autoridad para mostrarnos el mejor camino por donde debemos de ir. El mejor camino implica tomar decisiones correctas, tomar decisiones hacia la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios. Y cuando Dios dirige nuestras vidas, cuando Dios nos muestra el camino, cuando Dios nos enseña por dónde debemos de ir nuestras vidas, es allí donde vamos a encontrar el verdadero gozo, cuando Dios nos va a dirigir, cuando Dios nos dirige. Tú puedes creer que vas por el camino correcto. Las personas pueden creer que van por el camino correcto en sus pecados, pero separados de Dios, separados de Él, dijo Jesús, nada podemos hacer. El salmista David nos enseña, nos dice que Él solamente Él tiene la autoridad, la sabiduría para guiarnos por el camino correcto. Tú puedes creer que vas por el camino correcto, pero si te separas de Dios, no tendrás gozo ni satisfacción en lo que hagas. Separado de Él no tendrás gozo ni plenitud en lo que hagas. Si te separas de Él, tú que ahora me escuchas, tú que lo has conocido, si te separas de Él, no encontrarás ni gozo, ni satisfacción, ni plenitud, sea lo que sea que hagas. Porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. El camino de la vida no es solo una guía hacia la vida eterna, sino una forma de vivir en la presencia de Dios, una manera de vivir constantemente en la presencia, en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, sabiendo que es Dios quien determina nuestro propósito, sabiendo que es Dios quien determina lo que va a pasar en nuestras vidas, reconociendo que es Dios quien tiene la última voluntad sobre nuestras vidas. Él nos dará la dirección cuando ponemos nuestra vida en sus manos. Por eso David escribe: solo en tu presencia, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tus caminos, Señor, solo en tus caminos hay plenitud de gozo. La presencia de Dios en la vida del creyente es una fuente inagotable de gozo, de satisfacción. David lo expresaba, que el lugar donde él experimentaba un gozo completo es en la cercanía, en la comunión con Dios. No hay nada que falte en la presencia de Dios. No hay nada que nos falte en la presencia de Dios. No hay nada que nos falte si nos rendimos al Señor, si tenemos una relación verdadera con el Creador. Él llena nuestra vida, Él llena nuestro corazón completamente. Este gozo es mucho más que una emoción momentánea. Es un gozo, una alegría, una esperanza
profunda, espiritual, que trasciende las circunstancias. El gozo en la presencia de Dios es lo que nos da la paz que necesitamos, aún en momentos de aflicción, de necesidad. Este gozo está basado en la seguridad de que Dios nos ama, de que Dios es fiel, de que Dios está con nosotros, de que su presencia nos llena. Este gozo está basado en momentos de dificultad, que Él estará con nosotros, pase lo que pase, y que su presencia nos está transformando, nos está llevando al carácter de Cristo. En medio de las dificultades y de la lucha podemos encontrar consuelo y gozo en la presencia de Dios. Para el que no conoce a Cristo, este gozo es difícil de entender, pero para nosotros es fácil de sentir, porque su presencia está con nosotros todos los días.